Así que es un día donde uno se le puede mover muchas cosas. Pero yo lo que quiero llevarlos hoy es a recordar que tenemos al papá de todos los papás. Que nuestros papás terrenales son, primero, imperfectos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no siempre están aunque quieren, porque son seres limitados. A veces no se trata de si son buenos o malos o de sus decisiones. A veces simplemente ya no nos pueden acompañar en una parte del camino. Pero Dios siempre está allí. Y no solo siempre está allí, siempre estuvo allí. Y eso nos lo dice claramente el Salmo 139. Permítanme ubicarlo para ustedes. Salmo 139 es un salmo muy especial, lo pueden leer completo, pero yo voy a destacar solamente una pequeña parte. Dice, tú creaste, está hablando de tú, Dios, el Padre, el Creador. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Aquí tenemos una embarazada que está ya a puntito y ese es el proceso que está ocurriendo en su cuerpo. Esa vida ya se ha encontrado con Dios el Padre ahí en el vientre. Los problemas van a venir después, cuando salga, porque se va a encontrar con un mundo que está caído, de personas que por más que intenten amar, no saben amar perfectamente, porque ninguno de nosotros como ser humano sabe totalmente amar, estamos en ese proceso. Así que dice la palabra también, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Somos maravillosamente complejos. Se los podemos decir hoy con más convicción nosotros como familia que hemos estado viendo todo este proceso con la enfermedad de mi esposo. Y en medio de todo lo que vemos que intenta hacer la medicina por tratar de dar una solución para la enfermedad, su solución siempre es desde, como hablamos con mi mamá esta mañana, desde el ensayo y error. Porque la medicina no tiene la precisión y la seguridad de que lo que está haciendo va a funcionar. Sino que de alguna manera ellos van probando y van descubriendo y van aprendiendo en el camino. La medicina se aproxima desde lo que intenta, desde el ser humano lo mejor que puede hacer, pero aún con todas las buenas intenciones no es suficiente. Pero la parte más hermosa de todo este tratamiento que hemos estado viviendo, que es algo de la vida real, lo que les estoy diciendo, es que justamente la última parte que se usa para tratar de ayudar a la persona a sanar, no es un fármaco creado por un ser humano, por eso es que es mucho más perfecto e inteligente, sino que viene directamente del diseño de Dios, que son las células madres. Las células madres las tenemos todos nosotros. Antes se creía que había unas maneras específicas de extraer, pero ahora se ha descubierto que es mucho más fácil y que las podemos extraer de cualquier ser humano en cualquier etapa de la vida. Y esas células que Dios creó son la mejor medicina porque ellas tienen el poder de convertirse en lo que sea que el cuerpo necesite para regenerarse. Vemos en fármacos y en productos, lo vamos a ver que tienen que sacarlo de alguna parte, de lo que ya Dios creó, todo parte de la creación de Dios. Así que si alguien merece la gloria en este día, es Él. También dice la palabra, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Y sabemos que nadie ha podido ver cómo un bebé se forma. Se han hecho animaciones y tratamos de ver, hay ecografías, etcétera. Pero en ese proceso tan íntimo que ocurre en ese lugar oscuro que es la matriz, ahí está Dios. Todos nosotros vivimos esto que dice el Salmo 139. Me viste, Él nos vio, antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
No solamente que ya tuvimos ese primer encuentro con Dios ahí en el vientre de nuestra madre, sino que ya Dios había diseñado los días que nosotros íbamos a vivir. Por supuesto, Él nos ha dado la libertad de tener elecciones en medio de esos días, pero hay cosas que ya están en el plan de Dios para nosotros y luego pues nosotros caminaremos en ese proceso. Este es el Padre a quien yo quiero apuntar hoy con nuestro mensaje, es el Padre al que le cantábamos hace unos minutos cuando decíamos, eres el Padre que siempre soñé. Y volviendo a ese Padre es que se sanan todos nuestros problemas, porque si yo les quiero transmitir algo hoy en esta mañana, es que la relación de nosotros con el Padre eterno es la relación que es la base de todas las demás relaciones que podamos tener en la vida. Mi esposo y yo trabajamos con esta área de coaching, de crecimiento personal, acompañando a las personas a poder resolver problemas que a veces parece que son de la vida normal y que son cosas emocionales o barreras que tenemos en el pensamiento para avanzar hacia nuestras metas, pero muchas veces vamos a descubrir que hay problemas que se están reflejando en todas las relaciones de la vida. Algunos tienen una batalla con su pareja y creen que ahí está el problema. Otros piensan que su conflicto es que tienen unas cuentas no cerradas con sus hermanos. Y generalmente esas son las personas que están más graves, porque son las personas que no pueden llegar a reconocer que hay un problema que resolver y que atacar. Y entonces en eso, que con lo que nos encontramos todo el tiempo trabajando, que cuando vuelves a la relación con tu padre, todas las demás otras relaciones, es ahí que se ponen en orden. Y esto va a pasar porque Dios es nuestro Padre. Al conocerle a Él, aprendemos a ser. Si Él es nuestro Padre, nosotros somos. Y ahí aprendemos. Y Jesús es el modelo de cómo ser hijo. Él es nuestro ejemplo. Pero además, al ver cómo es el Padre, aprendemos nosotros a ser buenos. ¿Qué? Pero además de hijos buenos, padres. Porque también nos va a tocar en la vida, y ese es el diseño de Dios, ser nosotros los que van a guiar a otros, los que van a acompañar a otros a crecer. Entonces, sin Él, nadie puede ser realmente un buen padre. Cuando yo estoy diciendo padre aquí, yo estoy diciendo padre y madre, porque Dios es uno y Él lo engloba todo. Pero al ser humano, Él le dividió esa función para que cada niño, ese es el plan divino, tenga la figura femenina, la figura masculina, y cada una aporta cosas diferentes a la relación. Y es por eso que hoy yo hablé de mi papá y de los padres de mi vida que son tan especiales y que yo hoy no pude abrazar, pero que aún así estoy agradecida porque Dios me los dio y porque tengo un padre que no se aparta de mí jamás, que es mi Dios. Pero aparte de decir eso, también yo quiero honrar la vida de mi mamá, que para mí es un día muy especial, porque la he tenido como un regalo después de bastante tiempo sin vernos. La tuve estas semanas y vino en uno de los momentos de mayor necesidad para mi vida y ha sido una gran bendición, ha sido un regalo. Estoy agradecida por la vida de ella. Quizás a veces hablo con mi mamá y me dice, no sé si he hecho suficiente por Dios, yo quisiera hacer más o haber hecho más. Y cuando yo la escucho decir eso, sé que siempre podemos hacer más, pero sé que solamente lo que ella sembró en nuestro hogar fue determinante para quien mi hermana y yo somos hoy. No solamente yo, mi hermana, que también es una persona que ha permanecido firme y creo que es alguien que ama a Dios genuinamente. Así que quiero honrar la vida de mi mamá y quiero decirles que es maravilloso. Cuando me paro aquí se los puedo decir, es maravilloso cuando uno puede decir, mi papá y mi mamá me dejaron el legado más importante. Yo puedo decir que ellos me dejaron ese legado que yo lo resumiría como no tengo conflictos y todavía puedo estar peleando con cosas que vienen de la niñez para yo sanar y avanzar, porque esa es la historia de todos. Eso va a estar ahí, pero creo que si algo tengo que agradecer a mi mamá, a mi papá, es que me enseñaron que
que amar a Dios genuinamente. Y el Dios que fue primero, el Dios de ellos, al principio fue así, hoy es mi Dios. Entonces yo le tengo que dar gracias a ellos porque el Dios de mis padres ahora, yo me encontré directamente con Él y hoy puedo hablar así porque ahora Él es mi Dios. Creo que ese era el deseo de mis padres y que no hay nada que los pueda honrar más hoy que ver esa realidad cumplida. Y bueno, mi mamá fue una persona que cuando yo estaba pequeña estuve a punto de morir, a los 9 meses creo, y estaba muy enferma, me hospitalizaron y a mi mamá le fueron a ofrecer todo tipo de soluciones para salvarme, porque estaba más del lado de allá que de acá. Y mi mamá rechazó, entre esas opciones eran opciones como hacer brujería y cosas como esas, porque hay gente que cree en nuestras culturas y en nuestras sociedades que esa es la manera de... Y las palabras de mi mamá todavía hoy resuenan en mí. Esta es una historia que para nosotros es muy significativa y muy valiosa porque ella le contestó con las palabras de Job. Le dijo, el Señor Dios dio y el Señor Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esa es la mamá que tengo, por eso estoy agradecida, de ahí vengo. Y el papá del cual vengo es un hombre que viene de carencias muy fuertes, viene de ser huérfano, de vivir cosas muy duras, pero es un hombre a que Dios honra como a cada hijo, cada uno de nosotros que le cree a Dios. A pesar de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, Dios siempre respalda a sus hijos. Así que él fue un hombre que pudo ver de lejos algunas cosas, que él las soñó y Dios ha sido tan bueno que muchos sueños no se cumplieron en él, pero se cumplieron en sus hijas. Uno fue el sueño de venir a Canadá, otro fue el sueño de estar en una universidad que es la que hoy está mi hermana. Mi papá no lo pudo hacer, pero mi hermana no es estudiante de esa universidad, ella hoy es profesora de esa universidad. Cuando yo les cuento esto a ustedes, se los cuento no para llamar la atención sobre las historias de nuestra familia, se los cuento para que vayamos a la palabra, pero para que también entendamos que Dios no es mera teoría, que lo que dice la Biblia se vuelve carne y sangre, se vuelve experiencia, se vuelve vivencia en nuestro día a día. Y vamos a ir más profundo con todo este tema de lo que es esa relación importante con nuestro Padre, que sana todo lo demás. Es la relación nosotros y nuestro Padre Celestial. Esa relación en la que aprendemos a ser hijos. Y lo primero que a mí me gustaría destacar en ese tema es que cuando Jesús va a empezar su ministerio, lo primero que el Padre Celestial hace es darle a Jesús una doble validación. Ya les voy a explicar por qué doble. Él le dice, se manifiesta el Espíritu Santo en la forma de una paloma cuando Jesús va a ser bautizado. Recordemos que justo después Él va a empezar su ministerio, o sea que es un momento cumbre para dar inicio a todo lo que ahora leemos en el Evangelio, todas las cosas grandiosas que hizo Jesús. Y ahí se oye una voz desde el cielo, así lo dice Mateo 3, 16, 17. Y dice, la voz decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Luego vamos a ver lo mismo relatado en 2 evangelios más. Esto fue en Mateo, pero en Lucas 3, 21, 22 y Marcos 1, 10 y 11, nos los va a decir la misma historia, pero de otra manera. Nos va a decir las palabras del Padre hacia Jesús. En ese momento va a decir, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces vamos a ver un evangelio que nos refleja que Jesús, que el Padre nos validó a Jesús frente a la gente. Les hizo saber, este es mi Hijo, yo doy la cara por Él, lo amo y me causa mucho placer. Eso es lo que significa que estoy complacido, me causa gozo, me alegro de verlo, me deleito en Él. Pero también, además de decírselo a la gente, hay una palabra directa que va del Padre al Hijo, y así como fue para Jesús, es para nosotros hoy. Él nos está diciendo, tú, y es importante que nos apropiemos de esa palabra que es tan personal, tú eres mi hija, mi hijo amado, y estoy complacido contigo. Esa misma palabra nos la sigue diciendo Dios hoy a cada uno de nosotros, y es a través de su palabra y de creer esto que nosotros empezamos a sanar, porque cuando de verdad lo creemos, empezamos a entender que
no hay motivos reales para sentirnos vacíos ni tristes, que no estamos solos, que jamás vamos a estar abandonados y que aún cuando estamos cometiendo errores y caemos y nos levantamos, Dios nunca nos ha amado por lo que hacemos. Él nos ama por lo que somos. Su amor es incondicional y no cambia porque nosotros nos equivocamos o no. Entonces eso es fundamental de entender en ese proceso de aprender a ser hijos y volver a la esencia. Volver a esa relación que ya tuvimos una vez con Dios ahí en el vientre. Ahora, cuando la característica principal de un hijo también está allí en ese texto, de un hijo como Dios quiere que lo sea, de un hijo de Dios, y es que causa el agrado de Dios. O sea, lo que hace que se distinga que alguien es hijo de Dios. Cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Los fariseos decían que ellos eran hijos de Dios y Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Les dijo una palabra muy fuerte. Cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios, somos todos hijos de Dios. Pero realmente se va a saber quién es hijo por una característica. Y es que esa persona le causa agrado a Dios, le es agradable a Dios. Si todos nos condujéramos como Dios nos creó, les seríamos siempre agradables, pero en este mundo, a causa del pecado, a causa del ego, a causa de nuestro egoísmo, a causa de todo lo que nos ha separado de Dios, pues ya no siempre le resultamos a Él de agrado. Hay algo que está causando ahí una barrera, que está impidiendo que seamos como fuimos creados para ser. Y siempre vamos a poder volver a lo que Dios diseñó originalmente. ¿Y cuáles son esos resultados de agradar a Dios? ¿Qué pasa? ¿O cómo se evidencia que alguien agrada a Dios? Bueno, la Biblia nos dice que la bendición sacerdotal, la bendición que no lo inventaron los hombres, Dios le dijo a Moisés unas instrucciones cuando el pueblo estaba en el desierto y estableció unos sacerdotes para que pudieran guiar espiritualmente al pueblo y Él les dijo cómo iban a bendecir al pueblo. Les leo la bendición sacerdotal, número 6, 24 al 26, lo leo en la traducción del lenguaje actual. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Y mientras la escuchan, reciban ustedes también esa bendición de parte directa de Dios. Que Dios te mire con agrado. Es lo más importante en la vida. Cuando Dios lo mira a uno con agrado, cuando uno le es agradable a Dios, eso lo cambia todo. Y te muestre bondad. Repite una vez más. Hay una reiteración. Y vamos a ver en las Escrituras que cada vez que algo se repite es porque ese significado está multiplicado por 2 y por más. Repite nuevamente. Que Dios te mire con agrado. Que Dios nos mire con agrado, hermanos. Y te llene de paz. Así cierra esa pequeña y corta oración. Cuando Dios nos mira con agrado, el primer resultado que vamos a ver es que a la persona todo le sale bien. Cuando lo leemos en la Biblia, a veces la Biblia lo expresa como, y a esta persona prosperaba en todo, o a esta persona en todo le iba bien. Y en otras versiones puede ser que diga, tenía éxito en todo lo que emprendía. Todo lo que el mundo llama éxito, el hecho de que las cosas te salgan bien, eso no lo puede producir el ser humano. La gente se puede esforzar todo lo que quiera y puede querer tener esa gracia, pero hay unas cosas que solo vienen de Dios. Y nos podemos reventar. Pero si Dios no nos está viendo con agrado, hay cosas que por más que las queramos generar humanamente, no las vamos a ver. Ejemplos de personas en las que esto se mostró en la Biblia. José. Dice, el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo. Génesis 39:2. Ahora, esta frase no la dice solo en Génesis 39:2. Si ustedes leen, o si leemos la historia de José, vamos a ver que lo repite muchas veces a lo largo de esa historia. Y sabemos que José pasó cosas duras, fue vendido como esclavo, y aún en la cárcel, en la esclavitud, aparecía la frase, y el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo. Porque aún la gracia de Dios estuvo con él en los momentos más difíciles. David dice que David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Eso lo dice en 1 Samuel 18:14. Cuando Dios mira a alguien con agrado, no importa lo que se levante a su alrededor, ese favor y esa gracia de Dios se va a notar.
Y eso va a traer otro resultado que quizás es el que no nos gusta tanto. Porque eso va a generar, bueno, es un doble resultado. Hay una parte que quizás nos guste y otra que quizás no. Ese doble resultado es que va a generar, de un lado, admiración por ver esa gracia de Dios, y del otro lado, ¿qué se imaginan ustedes que puede ser lo otro, lo contrario? Envidia. Del otro lado va a generar envidia. Generalmente la admiración va a surgir de las personas que no se están comparando con esa persona, porque la envidia viene de la comparación. Si no hay comparación, no hay envidia. La envidia, la admiración va a surgir de aquellos que, wow, esa persona cómo habla, cómo canta, cómo Dios la usa. No sé, cómo diseña, cómo dibuja, cómo toma fotografías, cómo graba esos videos. ¡Wow! ¿Cómo lo hace? Va a ver la gracia de Dios en la persona, en las cosas que hace, en las cosas que logra, en todas sus situaciones de su vida. Porque no la está viendo como una amenaza y entonces la ve como, me llama la atención y quizás hasta quiera aprender de esa persona. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que son muy similares a esta persona que tiene el favor de Dios? Es decir, sus hermanos, y porque vamos a tocar el tema de los hermanos, porque si somos hijos que de un padre que no tiene un solo hijo, entonces tenemos que aprender también a ser hermanos. Esas personas que son los hermanos o los colegas en la oficina, quizás ustedes viven estas cosas, no, quizás no, yo sé que los que estamos aquí vivimos estas cosas en el día a día, porque el favor de Dios está sobre nosotros, somos sus hijos. Y esas cosas nos pasan donde quiera que estamos. Así que los que son como nosotros, similares, porque tienen el mismo puesto de trabajo, tienen más o menos el mismo tiempo de experiencia, o crecieron bajo el mismo hogar, esas personas se tienden a comparar. Bueno, pero si venimos del mismo sitio, si estamos en lo mismo, si llegamos al mismo tiempo a la empresa, ¿por qué tú y no yo? Y va a surgir algo que no lo puede evadir nadie que tenga el favor de Dios. Va a haber personas que elijan admirarte, pero también otras que elijan envidiarte. Y al mismo tiempo, cuando digo esto, también les pido que nos revisemos, porque no siempre somos el envidiado. A veces nos cuesta reconocerlo, pero también somos nosotros los que permitimos que este cáncer, que es la envidia, pueda nacer en nuestro corazón. Ninguno de los que está aquí, estoy convencida de ello, no necesito pruebas para saber. Ninguno puede decir que no ha sentido en algún momento, que no ha tenido pensamientos que generen o que alimenten o que estimulen la envidia. Lo único que sí puede decir alguno es que los ha rechazado, los ha llevado a Dios y los ha soltado. Eso sí lo podemos decir algunos, pero tenemos una batalla constante en la que tenemos que rechazar todo lo que nos haga entrar ahí, porque aunque seamos hijos, en el momento en el que entremos con esto de verdad no le agrada a Dios. Y vamos a ver una historia donde se ve todo esto de los hermanos. Es una historia que es muy conocida, estoy segura de que todos los que están aquí, los que están escuchando, la conocen. Es la historia de Caín y Abel. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fue Caín el primero en presentar ofrenda. Una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también, en segundo lugar, después de su hermano, presentó al Señor, pero no fue una ofrenda, él presentó lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado, que esa es la mejor bendición que alguien pueda tener, que Dios lo mire con agrado. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Entonces, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y va a pasar lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que esto que Caín albergó en su corazón, él le dio lugar a esto y terminó muy mal, muy mal. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué están tan enojados? Porque todavía el Señor está tratando de hacerle que él se dé cuenta de lo que ya nació en su corazón, todavía no ha cometido
el pecado, no ha llegado a la acción, pero ya hay algo que está podrido, que no está bien y está ahí escondido en el corazón. Y Dios le dice, ¿por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ya Dios le estaba dando aquí la posibilidad, le estaba diciendo, tú puedes dominar esa envidia, ese pecado, eso que están haciendo en tu corazón. Debes detectarlo. No puedes pasarlo por alto. Dios le llamó su atención. Esto te va a llevar por mal camino y es el momento ahora de actuar y cortarlo. Puedes detenerlo. Sin embargo, Caín no escuchó y por eso la historia termina como termina. Ahora hay otro patriarca, otro personaje bíblico que es José, que acabo de decir que José pues era prosperado en todo, tenía éxito en todo. Pero sabemos que la historia de José, la parte más dura de su vida, comienza cuando sus hermanos, lo voy a dejar que lo diga la Biblia, no lo voy a decir yo. Génesis 37:11 en Reina Valera contemporánea. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Unas líneas más tarde de esta frase en la Biblia, ¿qué ha pasado? Lo han lanzado a una cisterna, le han hecho creer al papá que estaba muerto y luego es tomado por esclavo y vive una tragedia por 12 años. Pero las razones por las cuales le tuvieron envidia, Dios lo respaldó, eran genuinas. Le tuvieron envidia porque él contó los sueños que Dios le había dado, lo que Dios iba a hacer en él. Y eso fue muy difícil de digerir para ellos, que Dios lo iba a engrandecer. Fue muy difícil de digerir, quizás él tampoco tenía toda la madurez para contarlo, la forma en que lo contó y a quién se lo contó. Y esta es la misma razón, las revelaciones de Dios, las promesas de Dios son la misma razón por la que sus hermanos van a hacerle este daño a José. Pero todo ese mal, así termina la historia. Él dice, cuando los perdona, y fue difícil perdonarlos para él, pero los perdona, le dice, todo este mal que ustedes intentaron hacerme, Dios lo ha vuelto en bien. Hermanos, necesitamos revisar nuestro corazón porque jamás vamos a poder ir contra alguien que tiene el favor de Dios y el respaldo de Dios. Lo digo al revés, esto es cuando es de aquí hacia afuera, pero también al revés. Entendamos como hijos que nadie va a poder impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros, aunque se levante quien se levante, aunque le moleste quien le moleste. Cuando algo viene de Dios, viene de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un llamado grande, inmenso para cada uno de nosotros. Cuando la envidia llega a nuestro corazón, una de las razones por las que llega es porque nosotros no estamos valorando lo que Dios nos dio y nuestra mirada y nuestra atención está en lo del otro. Y entonces lo del otro nos molesta. ¿Y por qué él puede tener eso y yo no lo tengo? ¿Y por qué a mí me ha costado tanto y él lo logró en 2 días? ¿Y por qué parece que si yo hago esto no me da tal resultado pero al otro sí? ¿Por qué ella está casada y yo no? ¿Por qué su matrimonio fue un éxito o tiene mucho tiempo con esa persona y tiene una familia y yo elegí como elegí y ahora me siento de esta forma y mi historia parece que termina así? Cuando volteamos la mirada hacia la verdad de lo que Dios está diciendo de nosotros, hacia la verdad de quién es Dios y quiénes somos como sus hijos, todo cambia y descubrimos que nosotros, Dios nos llamó para cosas grandes y que aún de lo que nosotros consideramos que es un fracaso, Dios es capaz de levantar una gran victoria. No es solo que es capaz, yo quiero que lo creamos y lo entendamos de verdad como lo que significa. Dios lo va a hacer. No es que Él es capaz, es que Él lo va a hacer porque es su plan. Y como en una oportunidad antes compartí aquí, Dios tiene un compromiso ferviente. No son palabras de Carolina, lo dice la Biblia. Dios tiene un compromiso ferviente, Isaías 9, con cumplir lo que es su voluntad, lo que es su propósito. Y Él tuvo un propósito con Jesús y lo cumplió. Tuvo un propósito con José, con David, con Abel, con cada uno. Pero también hoy tiene un propósito contigo y conmigo. Él tiene un propósito. Y ese propósito ya está diseñado desde antes. A nosotros viene mucha gente y nos dice, es que no sé para qué existo. No sé cuál es mi para qué. No sé cuál es mi propósito. Y es normal que no lo sepan todos.
en una etapa no lo sabemos. Pero no se nos puede ir la vida sin saberlo, porque es muy triste, porque eso ya está escrito en nosotros. Es lo que leí al inicio, Salmo 139. Nuestros días ya fueron diseñados por Él. Él ya tiene establecido lo que quiere hacer contigo. ¿Cómo lo descubres? Necesitas pasar tiempo con Él y necesitas conocerte a ti mismo. No solamente es escudriñar a Dios, es que cuando te escudriñas a ti, que eres su creación, en ti ya está la palabra de Dios impregnada. En la forma como Dios creó nuestras células y nos diseñó, en cada mecanismo, ya Dios nos está diciendo algo. Así que tomar tiempo para descubrir quién soy, para descubrir qué cosas puso Dios en mí, es lo que me va a permitir saber para qué existo. Porque si tienes una habilidad, no es una coincidencia que la tienes, no es una casualidad. Si cantas bien, o si eres bueno para las esculturas, o si se te da bien la palabra, esa habilidad, y no tenemos una, tenemos cada uno de nosotros más de 500 habilidades, estudiado por la ciencia y dicho por la ciencia. Esas habilidades hablan de lo que Dios te equipó para lograr lo que Él quiere lograr contigo. Así que tenemos que tener cuidado con la envidia, dejarla nacer en nuestro corazón, pero también debemos saber que la envidia no nos va a poder derrumbar y que va a haber envidia a nuestro alrededor. Va a haberla si hay favor de Dios. Va a haberla porque estamos en un mundo caído y cada persona elegirá si quiere darle lugar a eso o si quiere darle lugar a lo que Dios quiere que haya en su corazón. Pero no se trata de Dios, aquí se trata de una responsabilidad personal de cada uno. Dios nos diseñó para vivir en las emociones que Él diseñó, para conducirnos de la forma que Él diseñó. Vamos a hablar de un pedacito nada más de la historia de un gran hombre que hasta hoy es recordado, que también es el resultado de que Dios lo miró con favor. Ese hombre es David. Solo este pedacito, porque hay tanto que decir de David que podríamos pasar aquí semanas hablando de él, pero cuando David regresó de matar al filisteo, ¿se acuerdan que David mató a un gigante? Era un jovencito sin armadura, con sus 7 piedritas, sus armas que eran su honda y sus piedras, que no era cualquier, o sea, era un arma aparentemente pequeña al lado del filisteo, que tenía de todo, pero él estaba bien entrenado con lo que él tenía. Y así somos nosotros también. A veces menospreciamos lo que Dios nos dio. Ay, es que yo no canto como Celine Dion. Bueno, pero no cantas como Celine Dion, pero puedes dar una reflexión como Carolina. Y eso pequeñito, Dios lo va a hacer. No tengo que ser alguien más, tengo que ser yo. Y David lo entendió, porque cuando David él fue a enfrentar al gigante, le ofrecieron ponerse la armadura de Saúl. Y él la rechazó. Y dijo, se la probó, pero dijo, no me queda bien, no puedo ni caminar. Prefiero ir sin eso que no me queda bien. Tenemos que saber entender que no nos queda bien, que no es para mí y que sí es para mí. Y dedicar mi energía y mis fuerzas a aquello que sí es para mí. Y David, pues, tuvo esa gran victoria porque Dios estaba con él. Ya se venía viviendo la victoria en lo privado, no era tan pública, pero él había matado osos y leones con su propia mano. Muchas cosas habían ocurrido tras bastidores, ahora viene esta victoria pública. Él vence al filisteo, se atreve a hacer lo que más nadie, porque todos los demás se dejaron llevar por el miedo. Y entonces las mujeres de los pueblos de Israel, aquí voy a leer, no anoté aquí la referencia. Bueno, pero cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Y gritando tocaban panderetas y liras. Y exclamaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. David era un guerrero que Saúl, el rey, lo asumió para él, lo contrató, pues lo dejó como parte de su equipo. Pero la gente empezó a comparar al que era el rey con este que era mucho más chiquito, pero decían esta frase. Y eso comenzó a hacerle mucho mal a Saúl, al punto que justo después Saúl va a ser atacado por un espíritu un espíritu inmundo que lo iba a atormentar y le iba a robar la paz. Dice la Biblia, esto no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba, las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles, solo le falta que le den el reino mismo.
A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con, en esta versión que estoy leyendo, dice recelo. Y recelo, vamos a encontrar que en la Biblia muchas veces está una de las dos palabras, recelo o envidia. Así que ya sabemos que eso nació en el corazón de Saúl y fue la causa de que persiguió muchísimo a David, pero no le pudo impedir a David. Lo persiguió por muchos años, por décadas, pero no le pudo impedir a David. La promesa de Dios se cumplió en David. Lo ungieron cuando era un jovencito, ahí escondidos en la casa de él con el profeta, y le anunciaron que él iba a ser el próximo rey. Todo parecía que no cuadraba, pero la promesa se cumplió muchos años después y no pudo impedir Saúl que David llegara al reino. Jesús siempre va a ser el mejor ejemplo de todos porque él es Dios hecho carne y es perfecto. La Biblia nos va a hablar de muchas personas y no nos va a ocultar sus imperfecciones. Vamos a ver que tienen aciertos y desaciertos, pero lo más importante es que Dios cumplió su plan en cada uno de ellos. Pero Jesús solo fueron aciertos porque en Él no hay pecado. Él no puede hacer las cosas mal, Él no puede mentir. Así que una promesa dada por Dios no puede no cumplirse. Siempre se va a cumplir. Por eso es que no podemos dudar de lo que Dios nos ha dicho. Siempre Dios dice la verdad. Y miren las palabras de Pilato, ni siquiera era uno de los seguidores de Jesús. Pilato, cuando ya estaban en ese proceso para crucificar a Jesús, les dice al pueblo, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? A Jesús. Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. La razón por la que los fariseos y los principales sacerdotes, las personas más altas a nivel religioso, las personas que estaban colocadas allí más honorables para conducir al pueblo y conectarlo con Dios, se perdieron a Dios mismo que estaba ahí frente a ellos, no lo reconocieron como Dios y no solamente eso, sino que lo dice la palabra, envidia fue que llegaron a hacer lo que hicieron. Por supuesto que Dios, todo esto estaba ya conocido por Dios y era parte del plan que pasara lo que pasara, Dios se iba a glorificar y se glorificó en la vida de Jesús porque la muerte no pudo detenerlo. Lo mataron, pero no pudieron acabar con el sueño de Dios en él. Y así pasa con nosotros. El plan de Dios, nadie ni nada lo puede detener. Solo hay una cosa que puede pasar, que es algo que es muy triste, pero pasa, que es que nosotros mismos menospreciemos el llamado de Dios. Y en lugar de comprometernos con lo que Dios quiere para nosotros, nos comprometamos con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras frustraciones, con nuestra impotencia, con nuestra vergüenza, con nuestra culpa y nosotros mismos nos descalifiquemos. Eso puede pasar, pero no es lo que Dios quiere. Y aún a pesar de nosotros, Dios va a estar siempre ahí. Así que sí, la relación del Padre es importante y agradar. Aquello que va a hacer que se sepa que tú y yo somos hijos de Dios es que se va a ver el agrado de Dios sobre nosotros. Si le agradamos a Dios, eso se va a notar en todas las cosas. Y agradar a Dios debe ser una oración íntima, en privado. Dios dice, y en los evangelios lo leemos, que si tú lo buscas a Él en lo íntimo, Él no te va a recompensar en lo íntimo. Tú lo buscaste en secreto, pero Él te va a recompensar frente a todos, en público. Va a dar la cara por ti. Y por eso es que es importante, cuando esto no está pasando, algo no está ocurriendo, o algo sí que no está tan bien, está ocurriendo en lo íntimo. Y el resultado de lo que nos va a pasar en lo público viene de lo que está pasando en el lugar secreto. Más ningún ser humano entra ahí, a nuestra habitación, a nuestros pensamientos, esos que no confesamos y no le decimos a más nadie. A todas esas cosas que batallamos en el interno, nadie más las ve, las podemos ocultar de cualquier persona, pero Dios las conoce. Es más, las conoce mejor que tú y que yo, porque Él conoce hasta los pecados que nos son ocultos, porque hay cosas que no nos damos cuenta que no están bien en nosotros, pero Dios conoce lo oculto que hay en nosotros y Él quiere sacarlo a la luz.
Él quiere sacarlo a la luz, porque es la única manera de sanar. No nos vamos a poder saltar el encontrarnos con nuestro pecado y arrepentirnos si queremos gozar de sanidad y que queremos que nuestra vida sea transformada. Ese es el precio a pagar. Y solo los valientes lo van a disfrutar y lo van a gozar. Para nosotros encontrarnos con toda esta situación que estamos viviendo, la enfermedad, es un proceso que nos confronta. Y hay personas que le dicen a mi esposo, pero no hables así, o tú eres una persona buena, tú no te mereces eso. No se trata de merecer, el único que no se merece nuestra indiferencia, el único que no se merece nuestra infidelidad, el único que no se merece nuestra hipocresía es Dios. Él es el que no se merece lo que le damos. Pero nosotros, realmente, todos nosotros hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, ¡ay! ¿Y por qué digo esto? Porque esta situación nos lleva a revisarnos y a decir, y siempre una enfermedad es así. Le decía en estos días a una amiga que su mamá le acaban de hacer un diagnóstico también de una enfermedad grave y ella nos pedía oración y yo le decía, sí, vamos a orar. Y si algo te puedo decir en este proceso que estoy viviendo, este aprendizaje, es siempre que entremos en una situación como esta, esto debe ser atacado, cualquier problema de salud, triplemente, porque somos trinos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Necesitamos ir a las cosas que ya Dios creó para cuidar nuestro cuerpo, porque ya Dios nos dio plantas, verduras, frutas, alimentos saludables, pero vivimos consumiendo cosas que nos hacen daño, vivimos irradiados, recibimos un montón de radiaciones que nosotros mismos no llevamos la cuenta, en el celular, en el microondas, en el wifi, por todos lados, y por supuesto que eso va causando daño en nuestro material genético, en la calidad de cómo nuestras células trabajan. Entonces, pero necesitamos atenderlo en lo físico. Y ya Dios nos dio las herramientas para atenderlo en lo físico, con medicina que está en la naturaleza, con hábitos que nosotros podemos hacer nuestros. Pero además, no todo se soluciona allí, porque es más complejo. Hay una parte y una dimensión que es la dimensión del alma, de nuestras emociones y cómo nuestras elecciones. No hablo de nuestras emociones como, es obvio que si a mí me pinchan, yo voy a airarme o voy a gritar, las emociones son naturales, pero hay emociones en las que yo elijo quedarme y hago de ellas mis sentimientos, mis estados de ánimo. A veces las hago mi ser y paso a decir, ya no estoy triste, yo soy triste. No es que me siento culpable, es que yo vivo la vida así, cabizbajo. Como si un peso muy grande pues me robara la libertad para avanzar y para caminar. Es que yo soy iracundo, es que yo soy, etcétera, ¿no? Entonces a veces hacemos esas emociones nuestras y sí, necesitamos atenderlo también en el nivel de las emociones, los pensamientos, la voluntad. ¿Qué estoy pensando? Porque los pensamientos tienen el poder de activar nuestras emociones. Como yo estoy pensando, así me estoy sintiendo. Estos días para nosotros han sido fuertes. Bueno, estos meses, esto comenzó en enero, cuando Emilio fue hospitalizado por emergencia. Pero luego han sido todos los meses de las quimioterapias, etcétera, hasta esta segunda hospitalización, que es para lo del trasplante de células madre. Entonces, durante todos estos meses, uno vive una batalla emocional donde tú te conectas con lo que Dios te está diciendo y te sientes arriba. Pero luego vienen frases y palabras, a veces hasta de los más cercanos, a veces de los médicos, a veces de otras personas, o vienen cosas que tú ni sabes de dónde vienen, pero tú las estás pensando, tú le estás dando un lugar a eso en tu mente, y dependiendo de cómo uno piense, uno está de ánimo. Si estoy pensando que todo está grave, que estamos a las puertas de algo terrible, que Dios nos abandonó, ¿cómo creen que nos vamos a sentir? La emoción que aflora es una emoción de tristeza profunda, de depresión, desolación, etc. Pero cuando nos conectamos con la verdad espiritual de que Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podemos resistir, es decir, que Dios ya está jugando a que yo gane esta batalla. Él solamente me lanza la prueba donde Él ya me dio todo lo que yo necesito para superarla. Ese es nuestro Dios. Y la otra forma, como también necesito atender ese mundo, atenderme cuando estoy viviendo un proceso para tener una salud integral realmente, sea porque la enfermedad me encaró con esa necesidad, o sea porque yo decido, sin que venga enfermedad, necesito salud.
necesito atender mi salud y la tengo que atender en los 3 niveles. El tercer nivel es el nivel espiritual. Antes de venir a Dios, todos nosotros teníamos el espíritu desconectado, muerto. El espíritu de nosotros es el que se conecta y se comunica con Dios. Y a medida que nosotros volvemos a Dios, empezamos a despertar. Aquí hay un mundo de lo invisible. Hay un mundo de las cosas que no se ven. Y en ese mundo de las cosas que no se ven, se determina todo lo que pasa en el mundo de lo visible. Dice la Biblia que lo invisible gobierna el mundo de lo visible. Esas cosas que no vemos con nuestros sentidos, porque hay otros sentidos que los empezamos a desarrollar a medida que crecemos con Dios, que son nuestros sentidos espirituales. Hay cosas que no la vemos con estos ojos, pero la estamos viendo. Yo estoy viendo la victoria de Dios y la gloria de Dios sobre todo lo que Él nos ha permitido vivir como familia. Yo estoy viendo la victoria y la gloria de Dios sobre todo lo que esta congregación ha atravesado en estos últimos años, en estos últimos meses. Estoy viendo el plan de Dios cumplirse en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Yo decido con qué me conecto. Así que, bueno, hay cosas que agradan a Dios y no me puedo detener en todas ellas, pero la más importante y la central es que lo que más agrada a Dios de todas las cosas que podamos hacer, lo que causa más su agrado, es la fe. Y vamos a ver varias historias de la Biblia donde se ve la reacción de Jesús maravillado de la fe de una persona. Eso le causa ¡wow! No lo estoy diciendo yo. Yo me lo imagino a Jesús haciendo así, pero lo dice la Biblia. Dice, hay un caso de una mujer extranjera que se acercó a pedirle a Jesús que le hiciera un milagro. Está en Mateo 15, 21 al 28. El caso de la mujer Sirofenicia. Y Jesús, no porque era malo, sino porque él tenía un llamado de Dios y no podía estar desperdiciando su energía por todos lados. Todos querían que Jesús hiciera cosas, pero Jesús tenía un tiempo limitado, 3 años para cumplir con todo. Y él viene y le responde, Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel, porque esta mujer no era israelí, era extranjera. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló, imagínense el estado de rendición total, y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús le contestó, no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Y creo que Jesús con estas palabras lo que quiso decir es que legalmente no te lo puedo dar a ti, porque yo tengo que hacer esto, esto es lo que Dios me encomendó. No puedo desviarme de esto. Pero ella le dijo, es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. La fe de un ser humano puede mover el corazón de Jesús de esta manera, al punto que él tenía un itinerario establecido y un plan, y le dijo no a la primera vez, y ella insistió, y él no pudo responder de otra manera que no fuera sí, que te sea hecho así como lo estás creyendo y como lo estás diciendo. Así que mientras yo digo esto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Y qué es eso que tanto anhelas que le quieres pedir a Dios? ¿Crees que realmente Él es capaz de hacerlo? Porque si lo crees, lo vas a ver. Pero si no crees y te falta la fe, hay milagros que no se pueden concretar, no porque Dios no pueda, sino que hay una parte que Él nos las deja a nosotros, y es la fe precisamente. Hay una historia de un hombre que fue con lepra, que le pidió a Jesús que lo sanara. Está en Mateo 8. Y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y en mis oídos retumba, si tú quieres, puedes. La persona, este hombre con lepra, le contestó, le dijo a Jesús, yo sé que lo que tú quieres hacer lo puedes. No se trata de si tú puedes o no, de eso no tengo dudas. Por favor, ¿quieres? Eso es lo que este hombre le está diciendo. Yo quiero que tú quieras ver mi necesidad y darme la respuesta que yo deseo. Y Jesús le respondió, sí quiero, sí quiero. Y así como este hombre lo recibió, quizás
Jesús está diciendo lo mismo hoy. Cada uno sabe lo que está viviendo en lo interno, lo que está pasando. Quizás Jesús te está diciendo, sí, quiero, he visto tu fe y sí, yo puedo. Yo sé que tú sabes que yo puedo, pero además de que puedo, yo quiero darte eso que tú anhelas y eso que tú deseas. Yo puedo y quiero. Otro ejemplo de un momento en que Jesús, dice la Biblia, se quedó asombrado, es el caso del centurión romano. Ese oficial romano quería que Jesús fuera a salvar a su siervo, pero en el proceso llegaron a decirle, no, ya no le digas nada a Jesús, porque Jesús, todos querían estar donde estaba Jesús y todos estaban pidiéndole cosas al mismo tiempo. Y Jesús estaba en ese momento su naturaleza humana, metido en esta dimensión que es temporal y donde, o sea, tenemos solo 24 horas, tenemos una cantidad de energía, no pues, tengo que ver cómo me divido. Y bueno, Jesús iba haciendo como iba pudiendo hacer las cosas y como Dios lo iba guiando. Y le vienen y le dicen, no, ya te tardó mucho y ya no hagas nada, pues ya no hay nada que hacer. Y este hombre le dice, déjame leerle, este hombre le dice así, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y yo sé que mi siervo se va a sanar. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, ellos lo hacen. Al oírlo, Jesús se quedó asombrado, es lo que dice la palabra. Hay cosas que asombran a Jesús. Y tu corazón y el mío, nuestra fe, la forma como podemos creerle a Él como un niño que no está cuestionando, sino que simplemente cree, tiene la capacidad y el poder de causar wow en Jesús. Causar agrado en Él, asombrarlo. Así que al oírlo, Jesús, asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. El milagro se hizo. La fe agrada a Dios y produce milagros. Cosas grandes pueden ocurrir cuando hay fe. Porque Dios puede, Jesús todo lo puede. Y si Él quiere, que es el otro ingrediente, el milagro puede ocurrir. Pero hay un ingrediente que sí falta, que depende de nosotros, que es la fe. También ahí se pueden estancar las cosas. La fe o falta de fe de una persona no solamente puede robarle su propio milagro, la propia bendición que Dios quiere darle a su vida, también puede impactar la vida de otros. Si te falta la fe, guarda silencio. Y aléjate mientras estás en tu batalla de fe de no contaminar a aquel que quiere creer. No seamos los que le apagan el fuego a otros, los que le tumban los sueños al piso. Sepamos cuando no es el momento de que nuestro ego resalte y sepamos cuando es el momento de que Dios se lleve el crédito y nosotros guardemos silencio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cuando Jesús fue a su pueblo, Él hizo milagros y maravillas en muchas partes. Hasta acabo de hablarles de que hizo milagros entre extranjeros que no le correspondía a Él. No era lo que técnicamente Dios le había enviado a hacer. Su llamado era a las ovejas perdidas de Israel. Así que Jesús hizo muchas cosas, pero cuando Él fue a donde Él nació, a su propia gente, a donde Él creció, que lo conocían a papá, a los hermanos, de dónde venía su historia, dice la Biblia que Él no pudo hacer allí ningún milagro. Y para que veamos que no soy yo que lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Marcos 6, 5 al 6. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y Él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. A Jesús le asombró la fe del centurión, del oficial romano. Pero aquí le asombró algo negativo, que le asombró, wow, ¿cómo puede ser tan cabeza dura? ¿Cómo me tienen enfrente? Están viendo los milagros, ¿cómo pueden ser tan cerrados y negar lo que tienen enfrente y lo que están viendo y perderse los beneficios que eso les puede dar?
Jesús se asombró por la falta de fe de ellos. Hay una historia en Marcos 2 que hay un paralítico, están las multitudes presionándose. Este paralítico tiene 2 buenos amigos. Ojalá todos nosotros podamos tener ese tipo de amigos. Ese tipo de amigos que son capaces de hacer esas cosas por nosotros. Y ellos querían que él llegara a Jesús, porque creían ellos que Jesús podía cambiar su vida y podía hacer un milagro en él. Y no fue por la fe del paralítico, fue por la fe de sus amigos que rompieron el techo de ese lugar porque no había por dónde pasarlo. Imagínense causar un daño, destruir y no pensar, bueno, yo después veo cómo pago eso, cómo lo resuelvo, pero no nos vamos a perder la presencia de Jesús aquí. Y destruyeron, bajaron al paralítico y lo pusieron ahí frente a Jesús. Y dice la Biblia, Marcos 2, versículo 5, cuando Jesús vio la fe que tenían, yo pongo entre paréntesis, sus amigos, porque no era la fe del paralítico, dice que tenían en plural, sus amigos, le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados, tus pecados te son perdonados. Hay otro episodio en la Biblia donde Jesús, hay una niña que creen que está muerta, ellos piensan que murió, y Jesús dice que no está muerta. Y Jesús llega, por supuesto presionado porque viene de un recorrido de hacer cosas. Por favor, Jesús, ven pronto aquí. Y Jesús viene haciendo cosas, ahora es que voy para allá. Y siempre la sensación como la que tenemos nosotros de que Dios puede llegar tarde. Y dije, Dios jamás llega tarde, Él llega en el momento justo. Él sabe por qué permitió que, por ejemplo, nosotros viviéramos 6 meses antes de que veamos la transformación y el milagro de Él en el cuerpo de Emilio. Esos 6 meses eran con un... ¿Dios pudo haberlo hecho en un instante sobrenatural? Sí, les puedo decir con total propiedad, no tengo un ápice de duda que Él puede hacer lo que Él quiera. Para nosotros, ustedes saben porque lo hemos compartido, quizás muchos acá no lo puedan entender porque aquí las cosas financieras, este es un país próspero, este es un país donde la gente se esfuerza y tiene cosas y las logra. Entonces hay gente que no puede entender cómo para nosotros es un milagro que hayamos podido acceder a una propiedad. Pues para nosotros, sin que me dé vergüenza, es un milagro porque nosotros no... Si ustedes ven nuestro historial y nuestras finanzas, ustedes entenderían, yo no se los puedo mostrar, pero ustedes entenderían, esto es algo entre Dios y nosotros, que nosotros eso era imposible, lo que para otros es normal. Tengo muchos amigos para los que simplemente ellos trabajaron, ahorraron y compraron. Pero para mí, yo lloraba la tristeza de que yo quería ver eso. Y sentía que yo no iba a poder. Y me acuerdo que era mi día de cumpleaños, en el año donde Dios nos dio la casa. Ese mismo año, en marzo yo cumplí años y en septiembre yo me estaba mudando. Y déjenme decirles que mi esposo, empezamos a hablar, nos ponemos emotivos cuando son los cumpleaños, ¿verdad? Porque uno empieza a hacer su balance, hasta aquí me ha traído Dios, hacia dónde va mi vida, por dónde voy, qué ha pasado. Y yo me acuerdo que con la voz quebrada yo le dije, yo sé que Dios lo puede cambiar todo en un instante. Y déjenme decirles, yo siento que esas palabras, porque yo las dije de corazón, Dios es el que puede validar si venía de mi corazón o eran palabras de la boca para afuera. Yo lo creí, que Dios puede cambiarlo todo en un instante. Y no porque yo soy buena y porque tengo fe. Tengo fe, pero porque Dios es bueno y me ha mostrado tanto su gracia y su favor, que ya para mí es el colmo no tener fe. Porque ya yo lo he visto obrar. Y cómo es que viéndolo una y otra vez de milagro en milagro, yo voy a dudar de un Dios que me ha mostrado que para Él no es nada imposible. Entonces, así fue como eso ocurrió. Esa oración, ese pequeño momento que tú le dices, yo sé que tú puedes, quieres, y te lo dices, no desubicándote de tu nivel. Tú eres el que está abajo y Dios está arriba. Nosotros somos menores a Él. No es el que le impone a Dios, tienes que hacerlo. Es el que sabe que depende de Él, que Él tiene la última palabra, pero sabe que Él también nos escucha y Él valora lo que para nosotros es importante. Así que en esta historia de la niña que creyeron que había muerto, hay un mensajero que le dice al padre, ¿no?, al dirigente de la sinagoga, le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro,
Pero al oír esto, Jesús le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo. Y espero que nos podamos apropiar en esta mañana, en esta tarde, de esta palabra. No tengas miedo, solo cree. Porque el miedo y la fe son contrarios. Solo cree, ella será sanada. El miedo y la fe son contrarios. Cuando Pedro estaba caminando hacia Jesús, dice la palabra que no fue Jesús que le dijo a Pedro que caminara. Pedro fue osado y le dijo, yo quiero ir hacia ti, Jesús. Y Jesús valoró eso de Pedro y le dijo, está bien, ven hacia mí. Y Pedro empezó a caminar, caminó, hizo lo imposible, caminó sobre las aguas. Pero dice la palabra que él empezó a ver la tempestad. Cuando su atención se movió de Jesús y empezó a ver la tempestad, entonces se comenzó a hundir. Y las palabras de Jesús fueron, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nos falta la fe, podemos pedírsela a Dios. Y la fe, además, es el resultado de lo que escuchamos. Pero vamos a cerrar esta historia. Jesús les dijo, no tengas miedo, solo cree. Y Jesús llegó a la casa y no dejó que nadie entrara con él. Solo dejó entrar a Pedro, Juan y Santiago y a los padres de la niña. Toda esa gente estaba llorando y lamentándose por ella. Y Jesús les dijo, dejen de llorar, ella no está muerta, solo está dormida. A veces estamos llorando cosas que estamos llorando nuestra fantasía. La fantasía es lo que nosotros creemos que está pasando. Pero a veces estamos por ver una victoria grande en unas horas. Y algo ya grande se está cocinando en lo espiritual, pero nosotros estamos llorando lo que nuestros ojos físicos nos dicen y nuestros sentidos. Así que todos se burlaron de Jesús y se rieron de él porque sabían que para ellos la niña estaba muerta. Pero Jesús la tomó en la mano y le dijo, levántate, niña. Y ella volvió a la vida inmediatamente. Se levantó. Jesús le ordenó que le dieran algo de comer. Y sus padres quedaron completamente atónitos, sorprendidos. Ese es nuestro Dios. Lo que más le agrada a nuestro Dios es la fe. La fe es lo opuesto del miedo. Si nuestra mente está constantemente pensando en lo fatídico que no viene de Dios, lo que no viene de Dios, entonces vamos a tener dificultades de caminar en fe. ¿Qué es la fe? No puedo leer todo Hebreos 11, pero les recomiendo que se lo lean. Pero sí les voy a resaltar algunas cosas de Hebreos 11 entre el 1 y el 6. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Fe es que mi mirada está en lo que yo sé, aunque no lo estoy viendo, porque Dios lo dijo y Él no puede mentir. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. La fe es que yo no estoy viendo lo visible, yo estoy viendo lo que gobierna lo invisible. Y sé que es cuestión de tiempo en que algunas cosas que ya empezaron en el mundo espiritual se van a notar en el mundo físico. Y por eso puedo tener paciencia y esperar, puedo tener esperanza. Versículos más adelante, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. No vale acercarse a Dios. Déjame probar a ver si, déjame decirle que Dios es tan bueno que Él va a aceptar. Hay gente que dice, déjame probar. Pero lo que agrada realmente a Dios es alguien que cuando se acerca, sabe a quién se está acercando. Eso es fe, es saber a quién me estoy acercando. Fe es ver y escuchar a Dios. Fe es privilegiar lo que nos dicen nuestros sentidos espirituales en lugar de lo que nos dicen nuestros sentidos físicos. Es conectarnos más con la realidad de lo invisible que con la realidad de lo visible. Y es conocer el corazón de Dios. Conozco en quién estoy creyendo y como lo conozco, yo sé que Dios no hace eso.
Yo sé que Dios nunca me va a dejar avergonzada porque no está en el corazón de Dios. Yo sé que Dios jamás me va a abandonar porque no está en el corazón de Dios. Y eso puede sostenerme en fe. Y la fe es algo así parecido como, si yo me pongo estos lentes, yo veo todo negro. No sé si ustedes lo ven igual que yo, pero todo lo falta como luz. Todo se ve gris, oscuro. Y yo me dejo guiar por lo que mis ojos están diciendo. Pero hay aquí algo que está disociándome de la realidad, que me está cambiando y alterando lo que de verdad está pasando para que yo lo interprete de una manera diferente. Santiago 1, 23, 24, y esto lo tenemos todos muy fresco porque el pastor ha estado predicando acerca de Santiago y ha pasado por todos estos versículos en las semanas anteriores. Santiago dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro se mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es como si yo por ratico, vi un poquito. Pero no me... como que es más claro de lo que yo creía, pero la verdad es que me siento rara sin los lentes, porque los lentes me dan seguridad, me ayudan a ver bien, y estoy acostumbrada a sentirlos ahí en mi cara, entonces yo prefiero quedarme con mis lentes, y veo un poquito, pero me asusto porque no sé, no estoy acostumbrada a ver eso, y me encandila, es mucha luz. Y yo tuve mis pequeños flashes, pero vuelvo a la comodidad de eso que no es la verdad, pero es a lo que yo estoy habituado. Eso es lo que dice Santiago. Dice, te viste en un espejo, te encontraste con quién eras y prefieres seguir viviendo como si nunca supiste quién eras. Algunos de nosotros no es que no sabemos cuál es el propósito, cuál es el plan, ni quiénes somos. Algunos de nosotros ya hemos tenido esas pequeñas revelaciones, pero no hemos querido dar el paso. Esa fe que agrada a Dios viene de lo que estamos escuchando. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que yo oiga va a determinar cómo yo estoy viendo las cosas. Y por eso es que los judíos, y está ahí en la palabra, ¿okay? No le pertenece a los judíos, nos pertenece a todos. Ellos hacen una oración 2 veces al día que es el Shema, es de Deuteronomio 6. Esa oración dice, escucha, oh Israel. Es la primera frase. La oración más importante hasta hoy para el pueblo judío, y está en la Biblia, escucha, oh Israel. Primer paso, necesito escuchar a Dios, necesito abrir mis oídos a Él. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Y el maestro, Jesús, el maestro de maestros, el rabí por excelencia, él decía cuando iba a enseñar, el que tenga oídos, que oiga. El profeta Isaías decía, muchos de nosotros tenemos oídos, pero no escuchamos, es como si estuviéramos sordos. Tenemos oídos físicos, pero no estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo de muchas maneras. ¿Queremos tener fe? Necesitamos escuchar lo correcto. Hay voces que todo el tiempo vienen a nosotros y que buscan intimidarnos. No les puedo hablar de todas esas voces, tengo otro mensaje para eso. Pero cuando pasó todo esto que vivimos en enero, Dios me había preparado ya para lo que iba a pasar. Sin yo saberlo, mientras estudiaba la palabra, Él me llevó a un pasaje de la vida de un rey donde sus enemigos lo intimidan de varias maneras. Y yo empecé a estudiarlo y empecé a entender que Dios me estaba diciendo, Carolina, no te dejes intimidar. No te dejes intimidar porque tú también tienes un enemigo de tu alma. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él quiere hacer que tú pierdas lo que ella ha preparado para ti. No te dejes intimidar. Cuidado con lo que escuchas y a lo que le das crédito. No todo lo que escuchas es verdad. Te va a ir mal. Primero digamos, ok, tú piensas que me va a ir mal. Ajá.
Y yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿y quién es? ¿Quién eres tú? A lo mejor me va a tocar confrontar a la persona, pero a lo mejor eso va a ser algo en privado, yo y Dios. ¿Y quién es ese que viene a decirme? ¿Ustedes creen que la palabra de maldición de un ser humano limitado va a poder anular la bendición que ya Dios decidió dar? Al que Dios mira con agrado, lo mira con agrado. Nada se puede comparar a la bendición que es que Dios te mire con agrado. Entonces nos toca desmontar esas cosas que estamos escuchando para que no nos roben la fe. Porque queremos tener fe, pero cuidado, porque si escuchamos más tiempo lo que no es, entonces va a ser difícil mantenernos. Como el ejemplo de los lentes. Es lo que oyes, es lo que ves. Si yo paso más tiempo aquí, yo voy a vivir mi vida en función de esto que estoy viendo. Pero si yo, aunque me cueste, comienzo a ejercitarme más para ver cómo se ve la vida sin los lentes que tenemos de lo que nos dijo nuestra familia, de la religión, de la cultura, de tantas cosas, yo voy a empezar cada vez más a fortalecer mi mirada espiritual y voy a empezar a ver la verdad que está ante mis ojos y que yo antes no podía ver, y hasta que yo no me deshaga de esto no la voy a poder ver. Así que vamos a orar en esta mañana. Como ustedes Dios los dirija, yo voy a hacer una oración, pero les pido que en lo íntimo cada uno de ustedes tenga su propio diálogo con Dios. Porque mi oración no puede cambiar algo en ustedes, no tiene el poder que tiene la oración que tú le haces de todo corazón a Dios. Dice la palabra que Dios ama la verdad en lo íntimo. Que Él busca, el Padre, busca adoradores, hijos. Un hijo es un adorador. Y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Una adoración que es imitación, que es una repetición, que no viene del alma, del corazón, no es la que Dios está buscando. Una oración, que es una oración prestada, no necesariamente es lo que Dios está buscando. Él quiere tu corazón, eso es lo que a Él importa. Con tus palabras, con tus pensamientos, que nazca de ti. Y no quiere decir que no te puedas apoyar en los recursos que hay. Que no puedas cantar una canción, que no puedas buscar un salmo, que no puedas leer una oración para entenderla, lo que eso significa. Pero Dios quiere lo que nace de tu corazón. Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú eres el Padre perfecto. Ese que cubre todo nuestro dolor, ese que sana las heridas que vienen del abandono, del rechazo, de la injusticia que podamos haber sufrido, Señor. Tú eres el Padre que nosotros necesitamos y en ti todas nuestras necesidades, todas, sin excepción, están cubiertas. Yo te doy gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarte a nosotros y hacernos tus hijos. Y junto con mis hermanos aquí, yo te digo, en nombre de todos nosotros, que aceptamos el privilegio de ser tus hijos. Queremos ser tus hijos y queremos agradarte, Señor. Queremos tener fe, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, desenmascara ante nuestros ojos todo eso que no debemos creer, eso que es mentira y que no viene de ti. Y ayúdanos a escuchar claramente tu voz, porque tu palabra tiene el poder de crear cosas nuevas, de hacerlo todo nuevo, Señor. En esta hora, junto a mis hermanos, yo rindo mi vida a ti y te entrego a ti toda la gloria y la honra. Y también junto a mis hermanos, aprecio y valoro lo especial que es este momento. Este momento en el que hay personas que nos están escuchando y quizás alguna de estas personas todavía no te ha conocido.